Una mañana maravillosa, llena de gente encantadora y sensacional. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Baldo Verdú. Él es un músico completísimo, que radica en Londres. Él es venezolano y bueno, pues ha hecho y generado música espectacular. ¿Cómo te encuentras, Baldo? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Muy feliz por ello. Muchas gracias, lo agradezco. Bueno, como saben, en Revista Residentes alentamos la cultura internacional y el día de hoy pues tenemos a esta persona tan excelente. Baldo, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria antes de entrar de lleno a tu música, pues cómo empezó todo esto. Ok, bueno, básicamente yo pertenezco a una familia, tanto por parte de mamá como por parte de papá, de músicos venezolanos, folcloristas y de músicos clásicos también por el lado más de mi papá, pero ambos son de la misma región. Y bueno, la música nunca ha sido ajena desde que tengo uso de razón. De hecho, yo siempre digo que la música yo no elegí la música me eligió a mí, que es básicamente como describo las circunstancias, porque antes de tener uso de razón yo estaba tocando percusión, yo estaba tocando tambor, luego me adentré al tema de cantar, ya que formo parte de mi familia. Todos son músicos, solo dos personas no son músicos en mi familia, por parte de mamá, o sea, de un número de 80 y tantos miembros de la familia, y por parte de mi papá, lo mismo, el 95% de los miembros de mi familia son músicos. Entonces, básicamente siempre estaba allí. Fue una, fue una decisión obvia que yo tomé en algún momento, inconsciente y no cuando tenía uso de razón, ya estaba tocando música, luego ya como que me cayó el balde de agua, el balde de agua, el balde de agua fría encima, como decimos por ahí. Y bueno, fue un transcurrir bastante interesante. En Venezuela tenemos muchísimo el tema del folclore venezolano muy arraigado, el tema de la música de los llanos, música venezolana. Yo pertenezco más a lo que tiene que ver con el tema de la música afro-venezolana, el tema de la costa, porque mi familia es de allá, por Ok. parte de mamá y papá. Entonces, básicamente ese ha sido como el approach y el input en mi transcurrir inicial en mi carrera como músico y como artista, Oye, básicamente. cuéntame más o menos cómo era una tarde en esta maravillosa familia, amplia familia, Mm. pues de muchos músicos, de muchos artistas. ¿Qué pasaba, no? Estaban todos por ahí jugando y en vez de utilizar las Barbies y la bicicleta, era sacar los djembes y las guitarras. Exacto. No, muy buena pregunta, muy buena acotación, porque realmente era así. En cualquier momento, en cualquier circunstancia que había una reunión, ya sea familiar, para celebrar el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños de los primos, de los tíos, de los hermanos, de las hermanas, siempre estaba el tema musical y como tú mismo lo visualizaste, empezaba en la tarde y terminaba al día siguiente en la mañana o Qué hasta el mediodía, o maravilla. sea, de hecho. Entonces, sí es como todo ese tema de la cultura popular, la cultura musical específicamente en este caso, en mi caso latinoamericana, que una fiesta empieza en la tarde de un día y termina al día siguiente. Dime una cosa, Por otro Baldo, lado, bueno, ¿había felicidad en ese momento? claro, era, era interesante porque tiene mucho que ver con como somos en Latinoamérica y en Venezuela es más específicamente que, o sea, sobre todo las familias musicales, pues las familias que tienen mucho que ver con el tema de la creatividad, son muy complicadas, el hecho de llevarse todos bien, etcétera. Pero para lo que tiene que ver con lo musical y lo creativo, lo artístico, cantar, tocar, vacilar, la bebida y la comida, para eso sí, Y bailando todos. bailando todo, eso sí siempre ha sido una prioridad. Entonces, por más disfuncional que sea el contexto, en el tema de lo que tiene que ver con la música, el baile, la danza, la comida y la bebida, ahí todo el mundo estaba ganado Qué para la chamba. maravilla. Es que eso es algo espectacular, bonito, sensacional de sentir. Órale, entonces tú creciste al lado de música, de instrumentos, de partituras, de fiesta y baile. Y fue una infancia bonita, ¿tú consideras? Muy bonita, no la cambiaría por nada. Oye, y bueno, llega un momento donde pues cualquier jovencito dice, yo quiero tomar mi rumbo por aquí o por allá, ¿no? Tal vez dices, voy a estudiarlo totalmente, o sea, me voy a dedicar al 100% a la música, o voy a ser arquitecto, voy a ser abogado, voy a hacer cualquier otra cosa. Tú te veías al espejo y decías,
¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Sí, eso también fue un punto álgido en algún punto cuando tenía 17, 18, 19 años. Porque obviamente yo nunca sentí que quería estudiar música teórica desde ese punto de vista. Nunca sentí que quería ir a la universidad a estudiar música. Siempre sentí que eso era algo que tenía más que ver con mi ser, mi ser interior y todo el tema de, de, del background musical y familiar que tengo, todo relacionado con mi familia. Entonces, desde ese punto de vista, nunca sentí como que quería hacer de la música mi carrera porque siempre fue mi pasión. Siempre fue algo a lo que yo llegué de manera natural, de manera instintiva. Entonces, de hecho, yo me decanté por ser periodista. Estudié periodismo y cine. Fueron mis carreras y en algún punto álgido siempre estuve como esa dicotomía de cuyi, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Será que estudio una carrera para respaldar el tema de la música, como lo sugería mi papá? Mi papá de crianza, no mi papá biológico, que era músico también, que es músico de hecho. Entonces, siempre fue ese estar y no estar en términos de tomar la decisión adecuada, pero siempre iba a estar la decisión que tomase, que en este caso fue irme por la rama de comunicación social, mención artes audiovisuales, como te dije, periodismo y música, pero siempre, periodismo y cine, perdón, pero siempre iba a estar acompañado de la música y la música iba a ser como la prioridad. Creo que llevaba adelante el tren de alguna manera en términos de lo que yo me iba a dedicar en ese momento. Oye, ¿y desde jovencito traes el mismo look? ¿O este es un look que apenas Ah, estás no, no, generando? no. Bueno, buena pregunta porque tenía en algún momento de mi vida tuve el pelo corto. Ahora no lo tengo largo, sino yo digo que es pelo alto. Aquí me dicen que tengo pelo alto. Aquí dicen que you have long hair. Pero no, it's tall hair. No es largo, es alto, que es diferente. Pero sí, este ha sido como mi look desde hace como 10 años. Desde 10, 15 años, yo diría más que todo. 15 años, de hecho. Antes tenía el pelo corto. En algún momento tuve como el pelo un poquito como más caído, que se me hacían dreadlocks naturales, pero eran muy pequeños, no eran los dreadlocks largos, ni fue mi intención hacerlo, pero sí, mi look siempre ha sido como el pelo alto, en ese sentido. Ah, pues se ve genial. Siempre es como padre No, verte así con ese look tan genial. gracias. Oye, bueno, ¿y en qué momento de tu vida dijiste, bueno, ok, ya me di cuenta de que sí lo puedo llevar a cabo esto como una carrera profesional, o sea, dedicarme de lleno a la música y no solo en Venezuela, ¿no? Sino eh, Claro, hacerlo de forma internacional y llevarlo a muchas más personas. O sea, vaya, antes exacto. de que todo el mundo te conociera, fue una decisión que tú tomaste, ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿dónde sí. fue? Fue realmente, yo diría que fue exactamente luego yo tuve una situación muy difícil en mi vida, que fue la pérdida de mi madre, que murió de cáncer. Lo siento. En esa, gracias, lo aprecio mucho, en esa coyuntura, yo obviamente estaba más enfocado en cuidar a mi mamá, estar allí de apoyo. Dejé de estudiar un tiempo para poder dedicarme a cuidarla, a curarla, a llevarla a las sesiones de quimioterapia, etcétera. Luego de que ella muere, yo decidí como, tomé la decisión radical de que no iba a hacer absolutamente nada más que no fuese relacionado con la creatividad y la música específicamente. Y me lancé al vacío en ese sentido, pues que es como tiene que ser, independientemente de que tenía, por ejemplo, el apoyo en mi carrera como comunicador social, ya sea periodista y como cineasta o director en líneas generales, siempre la música ha sido como lo que ha regido mi transcurrir existencial de esa manera. Entonces, todo lo demás que hago, si tiene que ver con escribir sobre música, que en cierto modo es periodismo también, si tiene que ver con documentales, que es periodismo adaptado al cine, periodismo documental también tenía que ver con la música, tenía que ver con hacer videoclips, todo el tema de las artes audiovisuales, pero estaba relacionado con la música. Entonces, me rodeé con un sinfín de quehaceres que tenían que ver absolutamente con la música para no separarme. Nunca quise como hacer algo que no tuviera que ver Ujú. mínimo con el tema de la creatividad, pero específicamente con el tema de la música. Entonces, desde ese punto de vista, creo que fue a finales de mis teens, a finales de mis diez y tantos, principios de mis 20, que fue que tomé la decisión afortunada en este caso y redonda, como es la luna, de Claro. dedicarme completamente a la música y al tema del arte en línea general.
Pues para si, lo que, si eso fue en tus 20, pues fue hace unos años apenas, ¿no? Unos 4 o 5 años, unos poquito. 4 o 5 años, exacto, poquitico, así mismo. Oye, oye, Valdo, cuéntame un poquito ahora sí acerca de tu música, de tus creaciones y cómo es que contextualizas y también un poquito de tu desarrollo creativo, ¿no? Porque no es lo mismo replicar canciones de otras personas o solamente seguir el guión de lo que te ponen, sino que Claro. crearlo, llevarlo a cabo, darle un matiz, es lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, cuéntame un poco de tu creación. Bueno, eso es una pregunta que es bastante interesante porque obviamente yo me considero una esponja en ese sentido. Soy como Bob Sponge, SpongeBob, como Bob Esponja en todo lo que tiene que ver con el tema de la música. Yo vengo de una familia de folcloristas. Estudié también en cierto punto el tema de la música clásica en mis comienzos, a mis 13, 12 años. Después descubrí el rock and roll, descubrí el funk, todos estos ritmos y géneros musicales internacionales como el funk, el soul, el rock, el pop. Eh, y realmente lo que ha asignado mi creación desde ese punto de vista ha sido que yo pongo un poquito de absolutamente todo en la olla, en la mezcla, ¿sabes? En la sopa. Y realmente me ha funcionado en ese sentido. Creo que es una percepción y un concepto y un approach, como un approach bastante ecléctico. Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la música folclórica venezolana y afro-venezolana, que es la de la que vengo, pero soy muy amante. El género que más escucho es salsa, por ejemplo. Ok, El género que más escucho de otros artistas, no necesariamente que yo haga, porque no soy específicamente un salsero, aunque hago salsa y canto salsa y toco salsa, pero no soy un músico de salsa formado en lo que tiene que ver como percusionista o como ujú. cantante en lo de la salsa. También está todo el tema de la intemperancia juvenil, ¿sabes? El rock and roll, todo el tema de la rebelión La extinta. rebeldía. Ujú. Exacto, y eso de alguna manera me dio muchísimas ramas y muchísimas herramientas para poder consolidar un sonido que tiene muchísimo que ver con Latinoamérica en términos de rhythm section, de la sección rítmica, pero que en lo que tiene que ver con las melodías y las armonías es muy universal, muy global, muy rock and roll, muy pop, muy funk, muy soul, todos estos géneros que son obviamente americanos y específicamente británicos. Y eso es como lo interesante. De hecho, algunas personas lo han definido como que es como Nirvana, pero para bailar, como mi música. Es muy basada en la guitarra, pero la Claro. sección rítmica es bailable, ¿sabes? Entonces, y es en cierto modo, digo, todo lo que es espacial, todo lo que es ambiental, todo lo que flota atmosférico, ¿sabes? Muy ambiental, muy Radiohead. Ajá. En ese sentido, muchas guitarras, muchos sintetizadores, muchos keyboards, pero al momento que vamos al piso, es a pulir la villa, ¿sabes? Ay, Es qué a bailar. maravilla. Una sección rítmica que te invita al baile, que es muy pegajosa, que es muy upbeat. Y hay otras que no son tan upbeat, que son más para atrás, pero igual tiene esa sabrosura que tiene que ver con el tema de ser latinoamericano y ser venezolano en este caso particular. Y creo que muchísimo tiene que ver con el tema de ser mixto en términos de mis gustos, en términos de los géneros que practico, pero también en términos de los instrumentos que toco. Toco una gama diferente de instrumentos de percusión, pero toco guitarra también, toco bajo, toco sintetizadores, toco teclados en cierta manera también, entonces, y canto. Entonces, hay diversidad dentro de la diversidad, dentro de la diversidad. O sea, a mí me encantan y abordo diferentes géneros musicales, pero también diferentes instrumentos musicales, entonces también diferentes sonidos, entonces ya hay et- eh, no, heterogeneidad dentro de la heterogeneidad, dentro de la heterogeneidad de la homogeneidad. Es muy loco. Y ha sido el secreto de mi éxito, creo que ser bastante sensible en esos aspectos. Independientemente del tipo de música que me encante, que sean mis favoritas bandas, que sea mi favorito el sonido, mi guitarra favorita, etcétera, también tengo una sensibilidad por el pop, que, ¿sabes? Yo no siento que sean guilty pleasures, o sea, no me siento culpable de que me guste algo como Britney Spears. O sea, Ok. lo abrazo y lo asumo no es que me sienta culpable, ¿sabes? Como un guilty pleasure. No, este es mi guilty pleasure. Savage Garden, Britney Spears. No, en lo absoluto. Destiny's Child, ¿sabes? No, en lo absoluto. Lo abrazo y lo asumo y lo transformo en algo que tiene que ver con
conmigo y con mi identidad como músico y como artista al momento ya de crear algo específicamente. No, no rechazas algo, no No, rechazas algún nada, género, ¿no? nada, nada. Puede ser la música más, puede ser la música más elitista hasta la música más arrabalera, por así decirlo, sin usar el género como una manera peyorativa, sino del arrabal, ¿sabes? Sí, sí, del barrio. La cumbia, cumbia villera, lo que sea, o sea, lo que sea para mí. Y sobre todo en este juego latinoamericano del doble sentido, es Claro. algo que yo practico muchísimo, que es muy interesante abordarlo, porque ya entras como en el tema de, él es el tema de la música, entras el tema de la comedia, de alguna manera, ¿sabes? Todo el tema de la música latinoamericana que es sugerente, que es doble sentido, que dice una cosa, ese tipo de cosas son y me resultan sumamente interesantes y tienen que ver con el argot popular nuestro, Ujú. de disfrutar. O sea, estamos tocando música, estamos haciendo música, pero no es como lo hacen los Beatles, es como lo hacemos nosotros, el Claro. doble sentido, ¿sabes? Te quiero besar el cu, te quiero besar el cutis, ¿sabes? Todo ese Sí, tema, sí. y eso es muchísimo en Latinoamérica. Creo que es en los corridos en México, en nosotros es en el joropo, en Venezuela, ese tema del doble sentido, y algo muy interesante porque bailas, ríes, disfrutas, son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, y creo que pocos países o pocos continentes o pocas culturas tienen eso, como Fíjate, la tenemos. acabas de tocar algo interesante porque es cierto eh, como un clasismo secreto que existe en la música como tal, ¿no? Porque hay música específica para ciertos niveles socioeconómicos, vamos a decir algo así, ¿no? Eh, del cual nadie quiere hablar, ¿no? Es como cosas de las que están por ahí abajo, pero si tú escuchas cierta música, vamos a ponerle banda, o vamos a poner reggaetón, o vamos a poner cosas así. Bueno, entonces seguramente tu nivel es por abajo, ¿no? Y, y si tú ya te vas a la música clásica o escuchas algo más sofisticado como Airbnb o cosas así, bueno, entonces seguramente, digo, como soul o funk, tienes un nivel más elevado de no solo de cultura, sino económico, pero no es así. O sea, esto es una cuestión impuesta culturalmente que tenemos que ir destruyendo poco a poco, ¿no? Porque al final es, eh, es nuestra responsabilidad, tanto como comunicadores como músicos, Claro, el difundir toda la música, no solo la que a claro. nosotros nos parece o la que socialmente nos han enseñado que es. Si me paran los pelos, estoy así, se me paran los pelos por lo que estás diciendo, porque es algo que yo practico muchísimo, que creo que es algo, que es un problema que tenemos los latinoamericanos y es algo de lo que nos damos cuenta solo cuando salimos. O sea, es impresionante como yo llegué aquí a Londres y yo quería ser el nuevo Radiohead, el nuevo Nirvana, ¿sabes? Y es interesante porque obviamente, estando más cerca de Estados Unidos, como lo estamos en Latinoamérica, más ustedes en ese caso, que tienen ese monstruo ahí en el norte, y por eso es algo que yo admiro muchísimo, pero eso es otro tema, admiro muchísimo todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana, todo ese radio y todo ese sentir de que esto es así, la bandera enorme y hermosa. Y ¿sabes? La gente quiere saber más de dónde tú vienes, de lo que tú haces, y eso es algo que pasa muchísimo en Europa. A la gente, las fiestas, yo he hecho muchísimas fiestas y he tocado muchísimo en fiestas del 5 de mayo, por ejemplo, Ok. y todo lo que tiene que ver con celebraciones mexicanas, eh, colombianas, también brasileras específicamente, porque obviamente el fenómeno migratorio venezolano es muy actual, nadie sabe casi nada de eso. De Ujú. Colombia un poquito, pero lo que es México, Brasil, uy, eso está en la cúspide, ¿sabes? Y la gente, o sea, sobre todo el británico, y es lo que yo agradezco, porque en algún punto yo tenía la posibilidad de irme a New York o Londres, y decidí por Londres, y Ya. wow, la diferencia es abismal. Como aquí el tema de ser diferentes y de venir de otro contexto, pero específicamente del contexto latinoamericano es algo que la gente aprecia muchísimo. Entonces eso fue como una bofetada en mi cara, el hecho que yo quería venir aquí y en su momento tenía una banda con mi ex que era muy folk, era muy early 2000, ¿sabes? Al principio de los 2000 y era todo ese tema de las bandas de los 2000, of Monsters, of Man y cosas de ese tipo. Y al final de cuentas la gente lo que quería era escuchar, oye, pero toca algo de donde tú eres, o sea, de Venezuela o de Latinoamérica. Y al final de cuentas, la asociación y la percepción de la gente en términos de donde yo venía, que es Latinoamérica,
para ellos a veces me decían cosas de temas mexicanos o de temas latinoamericanos, específicamente brasileros. O sea, lo ven como un todo. Y es Ujú, triste ujú. el ver, y yo de hecho asumo la responsabilidad como venezolano más que cualquier otra persona, porque si hay un país que sufre de una falta de identidad muy marcada, somos nosotros. Ok. O sea, que por otro lado es algo muy positivo. Nosotros podemos tocar la música de ustedes, la música cubana, la música brasilera y la música puertorriqueña, tan bien como ustedes, o hasta Claro, mejor en cierto sentido en términos de banda, porque nuestra falta de identidad nos ha hecho en carnaval tocar samba, pero nosotros tenemos nuestra propia música que es el calipso, que es exacto. en el estado allá, en el estado Bolívar. Entonces, por el lado positivo, eso ha sido bueno. Hemos absorbido las otras culturas en Latinoamérica desde el punto de vista musical específicamente de muchísima mejor manera, pero sería bonito ser como son los mexicanos con su música, como son los brasileños con su música, como son los cubanos con su música, que es su música y más nada. Y por Claro. eso Ujú. la música y más a grandes rasgos la cultura mexicana, la cultura brasilera, la cultura cubana está muy arraigada en el exterior, muchísimo más que la venezolana, porque la venezolana todavía es un fenómeno, Venezuela es un fenómeno migratorio muy reciente por el tema sociopolítico, obviamente, Sí, pero también ese tema de la falta de identidad de la que sufrimos, que por un lado es buena, pero por el otro lado nuestra música. Hay más músicos, lo digo yo siempre, hay más músicos venezolanos que música venezolana en el mundo. fíjate. Pero, Oye, ¿y cómo fue para ti llegar a Londres? O sea, ¿cómo fue estar en Inglaterra y de no, no, pronto fue un loquísimo, fue loquísimo, fenómeno? Porque, un fenómeno, sí. No, yo realmente, yo nunca me imaginé que iba a ir como Londres y que de paso me iba a ir bien. Es algo con lo que uno, sobre todo como músico, uno sueña nada más, ¿sabes? Cuando tú ves los festivales como Glastonbury, ya yo toqué Glastonbury un año después de que me mudé para acá. Y cuando lo toqué no absorbí lo grande y significativo de eso, aunque tenía años soñando de joven con tocar Glastonbury. Entonces fue un shock porque uno siempre ve, o sea, no es lo mismo Caracas que Londres, pero, o sea, desde el punto de vista de un país pequeño como Venezuela, como a nivel de industria cultural, pequeño me refiero específicamente porque creo que es más grande que, de hecho, que el Reino Unido, desde el punto de vista territorial y geográfico, uno está acostumbrado a ver así, ellos están aquí acostumbrados a ver hacia abajo, nosotros estamos acostumbrados a ver hacia arriba, porque bueno, es obviamente la cultura dominante. Y eh, por re o por fa, por el tema sociopolítico en Venezuela, me tocó emigrar y decidí venirme a Londres y ha sido un descubrir impresionante en términos de reinventarme como músico y repensarme muchas las cosas que ya hacía, de las que ya venía, pero como ahora enfocarlas desde el punto de vista, wow, esto es realmente como son las cosas, ¿sabes? O sea, no es, yo quiero ser el próximo Nirvana o Radiohead. Y eso fue bastante interesante de esa manera. Y creo que viviendo fuera del contexto latinoamericano y fuera del contexto venezolano, más me siento latinoamericano, más me siento venezolano desde que me mudé para acá, porque me hizo mira, realmente muchísimo más mi cultura. Cuando uno se sale del tema, empieza a vivir fuera de ello, empiezas oye, no solo a extrañarlo, sino como a valorar más de dónde vienes, cuáles son tus raíces culturales, musicales, literarias, familiares, culinarias, etcétera. Entonces, fue un shock, pero también no considero que fue difícil para mí realmente llevar a cabo mis sueños acá, porque, como te dije, creo que también el tema latinoamericano de si no lo haces tú mismo, nadie lo va a hacer por ti. Entonces llegas al primer mundo, que ya no es tan primer mundo aquí, por cierto, es más segundo, tercer mundo, por todo el desastre que está ocurriendo ahorita en todos los contextos. Llegas claro. al primer y te das cuenta que la gente se dedica solo a una cosa. Entonces en Venezuela yo tenía que tocar la música, hacer el video, ir a concertar las entrevistas de radio, absolutamente todo. Le decimos todero en Venezuela, no sé Ujú. cómo le dicen acá en México. Todólogo, Exacto. Entonces cuando llegas aquí la gente se dedica a una sola cosa. Entonces como tú haces y vienes de un contexto en el que tienes que hacer todo tú y haces diferentes cosas, la gente aprecia eso muchísimo. Wow, pero este video es tu idea, pero también tocas la música, pero cantas y la compusiste. Entonces, la gente no le parece que es algo posible así, porque obviamente aquí la gente se dedica en su mayoría a hacer una cosa únicamente. Va a ser músico, va a ser músico. Y va a ser músico, toco guitarra y ya. Entonces, claro. yo era periodista, comunicador social, cineasta, hacía los videoclips, buqueaba a otros artistas, tocaba guitarra, pero también tocaba percusión. Entonces tocaba un género, pero también tocaba el otro. Entonces, un gamelote y una combinación de cosas que en cierto modo te ayudan muchísimo a sobrevivir y a hacerte un mundo
de carrera en términos de lo que tiene que ver con ser un performer, un live performer, Claro. Sí, pero no, incluso dar un show. Oye, y has exacto, estado en ya varios festivales, ¿no? Incluso estás nominado a algunos premios. sí, sí, sí. Me nominaron unos premios, los premios Lucas, los premios de artistas latinos residenciados en UK, en varias ocasiones como cantante, otra como promotor, otra como percusionista también. Y sí, los festivales ya técnicamente los hice todos. Festival, Glastonbury, Primavera Sound en España. Los he recorrido todos y ha sido una experiencia bastante bonita y bastante significativa. Y ahora he hecho tanto estos festivales que quiero ya reconectar con mi terruño, ¿sabes? Con Latinoamérica. Quiero hacer, quiero hacer festivales en México, va a estar allá en septiembre. Entonces, fue Acá algo nos que, vemos. exacto, una decisión que tomé en el 2021, que llegué a un punto en el que estaba girando muchísimo por Europa. Y dije, oye, pues yo conozco más Europa que mi propio continente. Y ahí fue que decidí ir a República Dominicana, fui a México, que fue así el país que me voló los sesos en términos a cómo se maneja absolutamente todo y cómo es la vibra, sobre todo en términos de la creatividad y la cultura. Y sí, ese es para mí ya como la meta en este caso. Y lo importante que es México, específicamente en este caso Ciudad de México, con el tema de nuestra cultura, creo que le decía a Rodrigo eh, y a otra chica con la que estábamos en una entrevista antes, que como Ciudad de México y México específicamente es como donde cae absolutamente todo, del norte, de Asia, de Europa, de Oceanía, y o sea, es loquísimo. Yo tengo muchos colegas músicos venezolanos, algunos mexicanos, pero en su mayoría venezolanos que se fueron para allá y no paran de tocar, no paran de crear, y es un contexto en el que, wow, yo, o sea, te lo juro que le decía a Rodrigo que eso no pasa aquí. Eso no pasa ni aquí, ni pasa en Barcelona, muchísimo menos ni en Madrid, ni en Berlín. Lo que pasa en Ciudad de México, lo que pasa en México es una cuestión sumamente única. O sea, es la capital, para mí, es la capital de la música y de la industria de la música en Latinoamérica. Y me atrevo a decir que después de Los Ángeles, yo iría más Ciudad de México que Londres, sinceramente, porque es increíble lo que pasa allá. Y el hecho de que todo el mundo tiene cabida. O sea, tú te montas en un Claro. taxi y la gente es muy rockera. Un señor de 45 años, una señora de 60 años, escuchando The Cure, escuchando, ¿sabes? Banda, es una locura. Yo no me explicaba, yo no entendía. Qué padre. Todo el mundo tiene como su espacio, todo el mundo convive. Está el perreo, el reggaetón por allá, está el pop. Entonces por acá está la música de banda, como dices tú, la cumbia, toda la música latina. Todo el mundo tiene su espacio. Sí, Entonces, claro, en una fiesta escuchas todos los géneros, ¿no? sí, 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 Eso es algo increíble. padre. Todo tiene cabida, todo tiene su espacio. Entonces, Oye, Valdo, cuéntame un poquito acerca de tus últimos sencillos, porque por ahí acabas de lanzar un ujú, sencillo, Amor se llama. sí, amor. Este es Bueno, reciente, ujú, acaba de estrenar. 14 de febrero por el Día de los Enamorados fue que lo lancé. Sí, amor es una canción que yo hice, que escribí, obviamente, tiene mucho que ver con el Latin Urban, con el latino urbano, el pop latino urbano, slash reggaeton de alguna manera. Y tiene que ver con ese tipo de cosas con las que te encuentras de vez en cuando en términos de lo que decía de que yo soy una esponja que absorbe de muchos lugares. Entonces, empecé con ese beat, luego con la guitarra y las melodías líricas, y todo fue como muy mayor en ese sentido, muy de acordes mayores, todo muy feliz. Y me Ajá. dio por ir con eso de amor, 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 amor. Y muy loco porque mucha gente escucha la canción y les parece que, wow, ese no suena como tú en lo absoluto. Sobre todo si escuchas mis previas canciones, tres canciones previas, hubo mis otras bandas. Es muy loco el cambio y mi artista favorito es Roy Draco Rosa, ¿sabes? Draco Rosa. Y si hay alguien que practica naturalmente ese tema de lo que salga es lo que vamos a hacer, no importa si es muy diferente a lo anterior, si alguien que practica eso es él. Y creo que esa ha sido como mi enseñanza y mi aprendizaje, porque a veces el tema de la diversidad de gusto, el tema de la diversidad de instrumentos que tocas, el tema de la diversidad de los géneros que abordas, también puede sentirse como una maldición en cierto aspecto, porque compones algo hoy y lo que mañana compones no tiene nada que ver con lo de otro. Entonces, oye, ¿cómo pongo esto en un mismo disco? ¿O cómo Claro. pongo esto
un mismo proyecto musical, ¿sabes? O en un artista, ¿no? Muchas Exacto, veces ya no es tu identidad, ¿no? O te van a decir en exacto, la disquera que ya no eres tú, ya no suenas exacto, a ti, así que no nos exacto. sirve, ¿no? Entonces tienes como que crearte un alter ego de otro artista que eres tú mismo, pero para poder lanzar esa música. Que sí Entonces, hay los que lo hacen, ¿eh? O sea, sí hay los que exacto, de plano se cambian el nombre o es su proyecto solista o es no sé qué y ya. exacto. Yo de hecho lo tengo otro proyecto que no he lanzado música todavía, pero es más anglo y tiene muchísimo que ver con eso. Y en cierto modo llegas a un punto en el que es bueno poder diversificarte, pero no te mantiene enfocado en lo que tiene que ser específicamente el género que te dedicas o el artista que ejerces. Si tienes, imagínate, dos proyectos diferentes, son dos artistas, en mi caso es Baldo Verdú y el otro se llama Bad Love, que es como Baldo pero al revés, como Bad Love, como malo. Es como más oscurito el proyecto. Entonces, es eso, no te sientes como que es una maldición el hecho porque es como una distracción, es definitivamente una distracción. Entonces, con amor pasa eso, mucha gente no sentía que que ese sería yo necesariamente y mucha gente le cayó de manera muy positiva, pero a otros les gustó, pero les gustó como con reservas y a otros no les gustó en lo absoluto. Yo tengo un dicho que dice que espero les guste o les disguste, que es fundamental. Pero que te haga Porque, sentir algo, ¿no? exacto, no que te dé igual, ¿sabes? Que sea un 5 o sea un cero o un uno, pero nunca que sea un 3 porque un 3 es como que, whatever, ¿sabes? Qué buena onda. Y me pasó algo increíble con la canción, compadre, que, o sea, es cuando empiezas a sentir que ya no eres tú, que la canción no es tuya, que la canción tiene fanáticos, no tú Qué padre. necesariamente, ¿no? Y me escribían personas que yo jamás había, con las que jamás había concertado absolutamente ningún tipo de comunicación o encuentro. Gente que me escribía o que me tagueaban con la canción y yo, ¿quién es esta persona? Porque Sí, por lo no. general cuando uno lanza música siempre son amigos y familiares más allegados que Sí, claro. independientemente de les guste o no les guste la música, lo van a compartir por un tema de apoyo Bueno, moral. al rato vas a ver coreanos bailando tu música, hombre. Bueno, Dios te oiga, amén. Ojalá. Entonces sí, es algo muy loco, la canción tiene fanáticos y ha sido un boom en las redes sociales y ha sido un boom en las plataformas digitales como Spotify, así. O sea, yo lancé el primer tema el 31 de septiembre, el 31 de enero, perdón, se llama Baila Mami Baila, y el 14 de febrero, 15 días después, lanzó Amor. Amor ya sobrepasó el tema que lancé el 31 de enero. Amor sobrepasó a los dos sencillos que lancé en el 2020 enero y febrero, que se llama Fíjate. Bailando y el otro se llama Cariliona. O sea, es un tema insigne. Mucha gente me preguntaba, oye, pero ese tema no te representa necesariamente porque no es como lo que yo te he visto tocando en vivo, Claro. pero se trata de eso, de que es un tema que compuse, que escribí, produje, mezclé, entonces al final de cuentas sigue siendo mi tema, aunque no le suena a la gente por el tema de que está la ambivalencia de que soy muy diferente o soy muy diverso en términos de cómo es mi approach. Baldo, me Como encantó de verdad estar platicando contigo esta mañana. Qué un bonita placer. plática, qué padre tu cultura y la diversidad con la que manejas y me hablas de la música. Espero que no Amén. sea la última vez y sigamos teniendo muchas Queremos. oportunidades y te deseamos el más grande de los éxitos. De verdad es que vas por muy buen camino. Así deberían de hacer todos los músicos, de verdad. Así que pues Uy, vamos a enseñarle al mundo que no es la cosa teórica, es la cosa de así- abrazar con amor a todo lo que hay. exacto, tal cual, no lo pudiste haber dicho de mejor manera. Muchísimas gracias, muy amable.